Hola, bienvenidos a una nueva edición de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de RPP, y hoy vamos a hablar sobre unos recientes cambios que plantea la SBS en las entidades financieras. Ellos han publicado un proyecto para limitar ciertos cobros que realizan las entidades financieras a los clientes o a sus clientes. Para explicarnos algunos aspectos y comentarnos algo de este tema, nos acompaña Edmundo Lizarzaburu, docente de finanzas de ESAN. Bienvenido. ¿Cómo estás, Guadalupe? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien, muchas gracias. Primero comenzamos con esta parte del proyecto que se ha planteado. Han planteado que los bancos van a tener restricciones para cobrar comisiones o imponer cargos, ciertos cargos a los clientes. Principalmente, ¿qué condiciones tendrían que cumplir las entidades para aplicar un cargo, para aplicar un cobro adicional al servicio que se presta? A ver, hay un componente que es importante mencionar. Todo esto está en el ámbito de la ley 3143, que son toda esa parte de servicios que se están de alguna manera empezando a revisar como parte del proceso de mejora y la supervisión bancaria. ¿Okay? Entonces, las entidades financieras hoy en día, y un poco lo que más ha tomado en relación a este punto son las comisiones interplazas, ¿no? La parte de los retiros y el manejo del dinero. Pues un aspecto que es importante mencionar es que esto es un servicio que las entidades financieras ofrecen, ¿ok? Entonces, es decir, yo voy a otra plaza y por retirar en otra plaza hay un costo de comisión. Acá la parte importante es entender cuáles son los gastos y los costos logísticos que las entidades financieras tienen que incurrir para que los cajeros en diferentes puntos del país o sus sucursales, sus agencias, tengan el dinero y los recursos en físico para que puedan ser entregados al ciudadano. Entonces, es un primer punto importante. Entonces, las entidades financieras en general lo que hacen es un análisis costo-beneficio, ¿no? Desde el punto de vista de ver el impacto que pueda tener esta acción con sus clientes, ¿no? Buscando siempre un equilibrio entre la rentabilidad, pero además un equilibrio con los temas de integración en la comunidad y poder aportar. Entonces, lo que hacen los bancos es hacer un estudio de cada uno de los productos o las comisiones que quieran cobrar y de alguna manera tiene que tener cierta autorización y cierta presentación a la Superintendencia de Banca y Seguros. Lo interesante de ahora es que, producto de la pandemia, se ha encontrado ciertas eficiencias y mejoras, lo cual posibilita, ¿no? Y se puede explorar la posibilidad de que algunas comisiones puedan ser eliminadas, ¿no? Bien, y teniendo en cuenta este cambio o límite que se están imponiendo a las entidades, con lo que me comenta que deben ser servicios efectivamente prestados, ¿qué tipos de comisiones que se están aplicando actualmente dejarían de cobrarse? A ver, yo creo que la primera que se plantea y la más representativa son los temas de comisiones que hay interplazas, ¿no? Hay otras comisiones que han sido revisadas, como temas de renovación, de tarjetas de crédito, algunas comisiones de servicios, pero acá lo importante que el ciudadano tiene que entender y que todos tenemos que comprender es que las entidades financieras son entidades privadas, ¿no? Entonces, una actividad privada tiene que ganar, tiene que tener rentabilidad con ética. Entonces, los servicios son de alguna manera beneficios que entre todos los ciudadanos vamos a recibir. Entonces, hay comisiones que pueden ser de alguna manera más o menos revisadas, pero en general, o sea, yo creo que la actividad del sistema financiero poco a poco ha ido encontrando un equilibrio y ofreciendo o buscando ofrecer a los usuarios un servicio óptimo, ¿no? Y producto de ello, ¿no? Es un ejemplo que yo siempre quiero mencionar, es que en la pandemia uno iba a un cajero y podía retirar el dinero. Es decir, las entidades financieras en su conjunto, bancos, cajas y en general, hicieron que nuestro sistema financiero funcione de una manera óptima en la pandemia. Ahora, estos cobros que, bueno, se va a dar un listado de justificaciones a la SBS, esto va a ser de conocimiento público para los clientes, es decir, los bancos van a explicarle a sus clientes, te estamos cobrando, por ejemplo, la membresía de la tarjeta por este motivo. A ver, yo creo que ahí en realidad la norma lo que busca es que haya un sustento. Mostrar ese sustento a los ciudadanos sería como que a otros sectores se les pide, explícame por qué cobras eso cuando el producto en el mercado me cuesta 10 y en tu local me cuesta 20 o 30. Entonces, yo creo que el sustento, ¿no? va a quedar, o debería quedar, esa es una opinión personal, entre la entidad y el regulador. O sea, para el ciudadano nos tiene que quedar claro que en los contratos, desde el último cambio que hubo hace unos años, donde ya la letra era más grande y se puede revisar toda la información,
¿no? Y es más, hoy en día las entidades financieras han introducido en sus contratos, por ejemplo, de tarjeta de crédito, tablas resumen, lo cual me parece un aporte importante y que no se ha mencionado. Es decir, indica cuál va a ser la tasa, si haces un retiro, la tasa si haces un consumo, si financias, tu comisión de membresía y además las excepciones, que es un punto importante. Es decir, en los contratos, en las primeras páginas, sobre todo de resumen, ya están mostrando cierta información. Claro, ¿debería generalizarse? Sí. Probablemente esta modificación nos lleve a eso, a que los contratos, no la información contractual entre el cliente y la entidad financiera pueda tener una hoja de resumen Es mucho más más importante, acotada. claro. Así es. Bien, me comentaba que uno de los cobros que se van a restringir es aquel que hace el banco cuando el cliente retira dinero en un cajero de otra ciudad, por ejemplo, alguien que vive en Lima y saca dinero de provincias porque tuvo un viaje, necesitaba dinero y sacó de ahí. ¿Cuál era la justificación de las entidades para hacer este recargo? A ver, yo creo que la justificación parte primero por el transporte del dinero, ¿no es cierto? Para que haya un cajero en una determinada localidad, tiene que haber un alquiler de espacio, hay un consumo de luz, tiene que haber un abastecimiento, un aprovisionamiento de dinero, toda una red de conexión para que el cajero pueda funcionar y todo sea automatizado. Entonces, yo creo que esas comisiones hay que revisar quizás el monto, pero la comisión per se tendría que existir. ¿Y por qué tendría que existir? Porque de alguna manera puede haber mucha interconexión, pero todavía hay zonas donde los temas de acceso y la infraestructura, por lo menos, no es la óptima o la que se espera. A pesar de ello, ¿no? Si restricción, más que restricción, si esta modificación de comisiones se aprobara, igual los bancos la estarían asumiendo. Pero yo creo que es importante hacer el análisis, ¿no? Que permita tener en consideración estas variables, ¿no? O sea, cada punto en el territorio nacional tiene un costo diferente, ¿no? Llegar a los extremos, ¿no es cierto? A las zonas más alejadas tiene un costo diferente, ¿no? Que a unas zonas más cercanas. Por eso es que no se cobra por zona, sino es una tarifa flat fee para todos. Probablemente por ahí se pudiera revisar, siempre hay margen de mejora, y yo creo que la búsqueda de eficiencias que te he mencionado hace un momento nos llevaría a ese camino, ¿no? Bien, otro tema es que en el proyecto también se mencionan cláusulas abusivas que estarán prohibidas en las entidades financieras. ¿Puede explicarnos un poco de estas? Correcto. A ver, las cláusulas abusivas, yo creo que yo discrepo con el término, te voy a ser muy transparente, yo creo que las cláusulas no abusivas son las cláusulas que se establecen de manera contractual entre privados, porque es una cláusula entre una persona natural o jurídica y la entidad financiera. Pero lo que sí es importante acá mencionar es que muchas veces la ejecución de la cláusula no podría llevar a generar cierta restricción en las personas, como reducción en la calificación crediticia o los mecanismos de cobranza, ¿no? O los sobrecostos. Pero lo que también tenemos que entender, ¿no? Es que cuando nosotros no pagamos a la entidad financiera va a incurrir en costos no previstos. ¿Cuáles son esos costos no previstos? Primero, provisión por tema normativo. O sea, si el crédito empieza a caer en retraso más de 30 días, tiene que pasar a un crédito con problema potencial de normal a con problema potencial y así va bajando dependiendo del retraso. El segundo componente es que cada llamado, cada mensaje que la entidad financiera le hace a sus clientes tienen un costo. Claro, hay una bolsa de paquetes, estos costos probablemente han ido bajando, pero en general todo retraso le genera a la entidad financiera todo un proceso de cobranza. Entonces, esas comisiones y esos gastos tienen que ser asumidos por alguien, y ese alguien en realidad es la persona que toma el servicio. De alguna manera yo creo que hoy en día todos esos temas están en proceso de revisión y esa revisión es importante. ¿Por qué es importante? Porque evidencia que el regulador, en este caso la Superintendencia de Banca y Seguros y todo el equipo de personas, está monitoreando el mercado en su conjunto y eso es bueno. Eso genera que el sistema en su conjunto pueda ser sólido y sea sólido. Ahora, respecto a qué pasa si los bancos incumplen o las multas que se les pueden imponer, justamente la SBS ha estado trabajando junto con el Poder Ejecutivo en este proyecto de facultades legislativas para hacer algunos cambios en cuanto al monto de las multas, al rango de multas. ¿Puede comentarnos al respecto a este tema que se está planteando?
Bueno, en general yo creo que han planteado varios temas, desde fortalecimiento del Banco de la Nación hasta pasar por este tema de las multas, incluyendo el tema de los impuestos. Entonces, en particular, mencionándote o comentándote lo que me estás preguntando respecto a las multas, yo creo que sería importante hacer un cambio de chip, ¿no? Así como se quiere empezar a cargar una sobretasa a las personas o empresas que tengan más utilidad, yo creo que es momento de hacer un cambio, porque si bien es cierto, la OCDE y algunas otras agencias han establecido que eso podría ser un camino, yo creo que como país tenemos que empezar a premiar más que a sancionar. ¿Qué significa premiar más que sancionar? Significa empezar a resaltar los aspectos positivos, ¿no? Y no incrementar los temas de multas, porque al final las entidades podrían pagar la multa, pero lo que queremos es que existan acciones de prevención. Entonces yo creo que debe establecerse, y si bien es cierto existe, son pasos mucho más claros. Es decir, si hay una infracción, no esperar a que la infracción se pueda dar, tomar acciones previas, ¿no? Entonces, claro, lo que está buscando el Ejecutivo es, oye, si que mis acciones previas no las estás cumpliendo, la multa va a ser más grande. Si ese es el propósito, está bien. ¿Por qué? Porque se está enfocando en la acción preventiva. Entonces, la facultad legislativa no tendría que resaltarse por vamos a cobrarle más multas a las entidades financieras, sino debería ser vamos a tomar mayores estrategias de prevención para que las entidades financieras, si es que se les va a multar, sea porque no han cumplido cada uno de los pasos que como regulador se han establecido. Y esa sería una connotación mucho más positiva. Yo creo que el mercado lo podría tomar mucho mejor. Actualmente, ¿cuál es el rango de multas que se imponen por infracciones o ya sea por incumplir con esas cláusulas abusivas que menciona la SBS? A ver, el rango es variado, normalmente está en función a las UITs y puede partir desde una UIT y subir hasta 30 o 40 UITs dependiendo de la sanción del análisis y de las causas que se evalúen, ¿no? Entonces, el rango es bastante amplio, ¿no? Y siempre está en función al valor de la UIT. Y por último, volviendo al tema del proyecto que está trabajando la SBS para cambiar ciertas condiciones de los bancos, hay que reiterar que eso está en una etapa de proyecto. ¿A partir de cuándo ya se podría estar aplicando ese nuevo reglamento de la SBS? A ver, el proyecto para las entidades financieras en su conjunto tiene un periodo de publicación para recibir comentarios. Luego de eso pasa a la etapa de aprobación. Entonces, como van los tiempos, ¿no? Yo calculo que para el próximo año, entre diciembre y enero del próximo año, ya podríamos estar hablando de un nuevo esquema de comisiones. A ver, pero ¿podría ser antes? Sí, podría ser antes. Los plazos nos dicen, como te decía yo, diciembre, calculo yo enero. Pero vuelvo al punto importante. ¿Y cuál es el punto importante? Lo que tenemos que entender como consumidores es que sector financiero, todos los sectores, industrial, de transportes, en general, tienen como propósito el sector privado ganar dinero. Ese ganar dinero tiene que estar asociado a la ética y a la integridad. Y es un aspecto fundamental que hoy en día se está presentando. Entonces tenemos que entender que el servicio tiene un costo. Que no nos parezca el servicio, eso de alguna manera tiene que llevarnos a una suerte de negociación y de conversación. Hoy en día es importante mencionar que las entidades financieras están mucho más abiertas que hace 10 o 15 años a conversar y escuchar a sus clientes. Uno los ve en las redes sociales, uno lo ve con las campañas y programas que está haciendo. Entonces yo creo que estas comisiones, esta reducción de comisiones o esta eliminación de comisiones tiene que estar alineado con la búsqueda de eficiencias, ¿no? Y no necesariamente con el título de comisiones abusivas. Yo creo que el objetivo es, esto tiene que ir en un norte de la búsqueda de eficiencia, de la automatización, ¿no? Porque cada operación tiene un costo de transacción, bajo, medio o alto, pero tiene un costo. Hoy en día podría estar medio alto, debería estar medio bajo, sí. Yo creo que ese es el camino que tenemos que ir. Lo mismo ocurre con el tema de las multas. O sea, la multa tiene que establecerse porque no se cumplieron los pasos previos. Ah, genial. Entonces el propósito es un propósito de prevención, no de punishment o de castigo. Entonces yo creo que en general eso es lo que tenemos que empezar a implementar. Y así con los otros proyectos que se han establecido con los temas de mayor impuesto, ¿no? Con las tasas a los streaming. En general, yo creo que lo que se tiene que hacer es buscar dar una señal de búsqueda de eficiencia y no búsqueda de poder captar de donde hay.
Bien, muchas gracias por estos comentarios, señor Lizarzoglou. Esperemos que se pueda lograr las mejores condiciones para los consumidores también. Esto ha sido todo por hoy. Ya saben que si desean más información pueden ingresar a www.rpp.pe. Gracias.